mi nombre es Sebastián Callejas, para los que no me conocen, yo soy residente de ortopedia de segundo año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque y tratamiento del paciente con fractura patológica de huesos largos. Los objetivos que me tracé para esta exposición es, digamos que recalcar la importancia de diferenciar un tumor óseo primario versus un metastásico. Digamos que esto es importante porque es uno de los principales errores que se cometen en el manejo del paciente con fracturas patológicas. Y entonces, digamos que ese mensaje que quiero dejar en esta charla, vamos a hablar un poco sobre los principios básicos del tratamiento quirúrgico y también un poco también del papel de las medidas no quirúrgicas en estos pacientes. Es importante entonces entender el problema y digamos que cuando nos enfrentamos a una fractura patológica tenemos que saber que esa fractura se produce generalmente tras un traumatismo de baja energía sobre un hueso que presenta alguna alteración estructural en el tejido óseo. Esta alteración la condiciona a una disminución en su resistencia biomecánica. Otra cosa que tiene que quedar claro es que las fracturas patológicas, digamos que no son un diagnóstico como tal, las fracturas patológicas son una manifestación, digamos que de una entidad determinada y nuestro trabajo es encontrarla. Las metástasis, digamos que con respecto a la fisiopatología y hablando específicamente de las metástasis, pues podemos decir que estas se generan a partir de émbolos de células malignas que proceden de un tumor primario o en su defecto pues de una lesión ósea primaria. Hablando de las metástasis, estas acceden a los vasos linfáticos y sanguíneos y posteriormente al tejido óseo. Otras, digamos que causas o digamos que formas menos frecuentes son la extensión directa desde un tumor primario, como sucede, por ejemplo, en el carcinoma nasofaríngeo que se extiende hacia el cráneo, o desde una, digamos, una localización secundaria, cuando se extiende, digamos, por ejemplo, a las vértebras desde adenopatías retroperitoneales. Debido a peculiaridades en la anatomía vascular y hemodinámica, las células tumorales, digamos que en circulación, son filtradas principalmente por tres órganos: el pulmón, el hígado y la médula ósea, y además, digamos que algunos tumores primarios tienen una apetencia selectiva con ciertos órganos, y pues el hueso es uno de ellos. Esto explica, por ejemplo, por qué en los tumores en el cáncer de próstata o mama, digamos que tenga una especial atracción por el tejido óseo, y pues en conjunto con los factores anatómicos y bioquímicos, pues se propicia un microambiente adecuado para la localización y el desarrollo de estos tumores. Como consideraciones generales también entonces tenemos que, digamos que el hallazgo de una fractura patológica envuelve múltiples diagnósticos. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener un diagnóstico preciso y eso es fundamental porque eso va a determinar el tratamiento. Tenemos que diferenciar de una enfermedad metastásica, de una enfermedad neoplásica, pues ósea primaria. Esto es fundamental también. Con respecto a la supervivencia, pues tenemos que tener en cuenta que la supervivencia del cáncer está aumentando cada día y se ha duplicado en los últimos 40 años, y las metástasis esqueléticas pueden ocurrir, pues, digamos que en cualquier cáncer, pero con mayor frecuencia ocurre en el de mama, próstata, riñón, pulmón, mieloma múltiple y tiroides, y la incidencia, pues, precisa es difícil de determinar, pero algunos estudios que se han realizado post-mortem han determinado que hay presencia de metástasis esqueléticas hasta en el 80% de los pacientes pues que mueren por esta causa. Pues hay que tener en cuenta también que el pronóstico ha variado mucho, sobre todo pues por la sobrevida de los pacientes y el advenimiento pues de múltiples terapias. El tiempo de supervivencia, por ejemplo, en el cáncer de próstata o cáncer de mama se puede medir en años, en contraste con el cáncer de pulmón avanzado, donde generalmente se mide en meses. Con respecto al pronóstico, pues muchos pacientes, digamos que ha mejorado significativamente, principalmente por los avances en la terapia médica, incluso en el tratamiento hormonal, bifosfonatos, quimioterapia y pues en la parte quirúrgica también. Entonces esto hace que muchos pacientes ahorita vivan mucho más con fracturas, pues con hallazgos esqueléticos de cáncer. Es súper importante también tener en cuenta que, pues, que necesitamos un equipo médico multidisciplinario para el manejo de pacientes con fracturas patológicas, y pues el cirujano ortopédico, digamos que puede ser la cabeza de esto junto con el oncólogo. Digamos que tiene que haber una red y una conversación íntima de las diferentes especialidades para que pues al paciente le vaya bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con una fractura patológica es definir cuál es el origen de la lesión.
Y con respecto a eso, pues tenemos que basarnos, como todo en medicina, desde de una historia clínica, antecedentes y una anamnesis completa, un examen físico completo también. Dentro de la anamnesis, pues sobre todo el paciente que tiene manifestaciones esqueléticas de cáncer, el dolor es el síntoma más frecuente y suele ser pues el inicial. Las características son, digamos que muy típicas, un dolor insidioso, progresivo, constante, que no cede con el reposo y se exacerba usualmente por la noche. Y tiene muy mala respuesta a los analgésicos ordinarios. Es un síntoma muy revelador si uno tiene el antecedente de un CA de base, y puede ser la primera manifestación de un paciente que no tenga pues ningún antecedente conocido, incluso antes de que se manifieste radiológicamente. Hay que tener en cuenta que también no siempre el dolor está presente. Algunos estudios dicen que hasta en el 40% de los pacientes con metástasis ósea no refieren o no referían dolor, y el motivo diagnóstico es la fractura patológica. Con respecto a la evaluación radiológica, pues digamos que es el primer estudio que tenemos a la mano. Digamos que por su aspecto las metástasis pueden ser líticas, blásticas o de apariencia mixta. Esto va a depender pues de múltiples factores, pero el más importante es digamos que el cáncer, el CA primario. Por ejemplo, en el CA de mama usualmente suelen ser lesiones líticas casi siempre, como vemos acá. Sin embargo, pues hasta el 10 al 20% de los casos pueden aparecer imágenes mixtas de osteolisis con osteoesclerosis, algunas incluso algo similar ocurre en el cáncer de pulmón, y sobre todo en el CA prostático también, que vemos acá ese paciente con una lesión en número proximal secundaria, una metástasis por CA de páncreas, pues vamos a ver una lesión más blástica. Pues eso es importante definirlo, porque no siempre vamos a tener en fracturas patológicas pues la típica lesión lítica ahí, sino que también debemos sospecharla en esas lesiones. Obviamente siempre tenemos que tener en mente que también puede ser el hallazgo de un CA óseo primario, y eso es fundamental, y es, como les dije, el mensaje que tiene que quedar claro en este momento. Esta es una paciente que tratamos en el servicio de 12 años, pues obviamente por su aspecto posiblemente uno piense más en un CA primario. Esta paciente tuvo una lesión pues tumoral del tercio distal de la diáfisis del fémur con extensión a tejidos blandos. Digamos que la biopsia fue un osteosarcoma de alto grado. Entonces, aunque digamos que siempre tenemos que guiarnos, digamos que por la imaginología, los antecedentes, obviamente la edad es un factor muy importante como en este caso, pero la idea pues o el punto que quiero recalcar es que siempre pensemos que no solamente puede ser metástasis, sino que también puede ser una lesión ósea primaria, y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Aquí en esta imagen lo único que quiero recalcar es otra paciente del servicio en el que vemos pues digamos que en los hallazgos, si uno digamos que pasa de manera rápida, uno no va a ver de pronto o a alguien se le puede pasar estas lesiones líticas que vemos en la cabeza y en el trocante, pues sin embargo esta solamente son 3 meses después, y vemos cómo ha avanzado esa lesión metastásica, y entonces vemos que en algunas ocasiones puede ser muy progresiva. Con respecto a las imágenes de extensión, pues eso obviamente hay que individualizarlo, pero usualmente entonces en lo que nos apoyamos cuando tenemos una fractura patológica de origen desconocido es en exámenes de extensión. Pues con respecto a los imaginológicos, pues vamos a tener la tomografía de TAC, en ocasiones la tomografía de abdomen, la gamografía para determinar si hay alteración una monostótica o poliostótica. Esto digamos que no voy a ahondar mucho sobre esto, sino que esto va a ser individualizado y depende pues de la historia clínica del paciente. Pruebas de laboratorio también son muy diversas, va a depender también de la historia clínica del paciente, pero por mencionar entonces hemolocograma, a veces PCR, electroforesis de proteínas en el contexto de un paciente que se le sospeche mieloma, y pues tamizajes diversos como la mamografía, el antígeno prostático, pues van a ser necesarios sobre todo en la anamnesis del paciente para determinar cómo están esos seguimientos. Entonces, el primer mensaje importante que quiero dejar es que no descartemos de entrada la posibilidad de una neoplasia primaria o sea maligna, aún en el contexto de un paciente que tenga un CA primario preexistente. Esto nunca se nos puede pasar porque, como les dije, es el principal error en el tratamiento de los pacientes con fracturas patológicas de origen primario cuando se tratan como una neoplasia metastásica. Y para mencionar, pues, un caso de mi profesor López. Este paciente entonces se remitió a la institución porque el paciente refería que al caminar sintió que se le salió la rodilla, y pues vemos esta imagen del paciente.
El paciente, pues, al paciente, digamos que se orientó como una fractura patológica. Sin embargo, pues, pueden mirar las características de la fijación. No se usó cemento, no se cureteó el foco de fractura, se usó solamente un clavo anterior grado convencional. Y lo que, digamos, perdón, retrógrado, pero digamos que lo importante acá es que aunque el paciente se le tomó biopsia, digamos que la biopsia reportó un osteosarcoma cuando llegó otra vez a la consulta, digamos, de seguimiento, se pedía inmunistoquímica, digamos que hubo una confusión ahí, porque entonces al paciente se le pidió otra biopsia para poder, digamos que, aclarar eso de la inmunistoquímica. Pues finalmente aquí vemos también como aún después de la osteosíntesis el paciente tenía algunas lesiones ahí, pues raritas plásticas que vemos acá, pues como de características mixtas, pues también vemos signos de osteolisis por acá, y clínicamente el paciente se veía así en ese momento. Bueno, ya mucho tiempo, varios días después, el paciente se le realizó esta gamografía, donde se observa pues esta lesión grande en el fémur distal, incluso también aquí en el fémur proximal, y pues finalmente el paciente terminó en una desarticulación de cadera. Bueno, la catlasca. Bueno, cuando el profesor me comentaba sobre este caso y el profesor lo llama la catlasca, no voy a leer la definición que encontré, pero pues es importante tener en cuenta que estos errores no nos pueden ocurrir ahorita a nosotros, y es el mensaje grande que quiero dejar en esta exposición. No permitir que nos pase una catlasca con los pacientes con fracturas patológicas de origen primario óseo. Bueno, con respecto a la biopsia, entonces tenemos que tener en cuenta que hay varios escenarios. No siempre se toma, pero digamos que esas son las indicaciones principales. Debemos tomar una biopsia siempre al paciente que tenga una lesión monostótica sin antecedente de CA previo, cuando queremos descartar un segundo primario en un paciente que ya tenga un CA conocido, y adicional a eso también podemos descartar la progresión de un CA conocido. Además, cuando hay una enfermedad metastásica de origen desconocido, pues también obviamente está indicada la toma de la biopsia, porque eso nos puede orientar también tanto para descartar que sea una lesión ósea primaria como para determinar de dónde proviene el SEA metastásico en caso de que esto sea así. Para hablar rápidamente pues digamos que la toma de la biopsia, pues con respecto a la toma de la biopsia debemos tener en cuenta que debemos evitar biopsias por incisiones transversas. Esto puede posteriormente dificultar la resección e incluso podría ser imposible el salvamento de la extremidad en caso de un tumor óseo primario. Con respecto al tipo de biopsia que tomar, pues digamos que no quiero hacer mucha claridad sobre esto, porque esto va a depender del paciente, de la localización de la lesión, de los tejidos blandos. Usted puede escoger hacer una biopsia con aguja fina, trucudo, abierta, una biopsia incisional abierta. Esto pues ya va a ser individualizado, pero sí tenemos que cumplir como esos parámetros, digamos que esos principios de la toma de biopsia, no incisiones transversas. Tampoco debemos realizar la biopsia entre planos intermusculares ni estructuras neurovasculares, obviamente. Lo ideal es cruzar un solo músculo para no hacer mucha contaminación. Y el abordaje de la biopsia debe estar generalmente pues, sobre el abordaje de plano que se va a realizar en caso de que el paciente requiera una resección definitiva. La incisión debe estar justamente en este trayecto. Debemos evitar ventanas óseas muy grandes, debemos hacer una hemostasia meticulosa, y pues la posición del dren debe ser en línea con la incisión y no muy lejos. Eso es importante, digamos que es más como de la parte operativa. La muestra debe ser suficiente, se deben utilizar las soluciones necesarias para su procesamiento. Usualmente pues se usa formol, y siempre se debe marcar la muestra y asegurarse de que esta muestra llegue a patología, pues, porque si no, no vamos a hacer nada, y esto ha ocurrido muchas veces. Entonces esto es responsabilidad de nosotros. Para redondear la primera parte, entonces, ante el escenario de un tumor óseo primario, para lo cual la biopsia fue fundamental, debemos evitar la fijación precoz, debemos hacer una estadificación juiciosa, y usualmente estos pacientes, pues dependiendo del tumor, van a necesitar quimioterapia neoadyuvante. Eso es importante porque, digamos que si tratamos una fractura patológica de un tumor óseo primario como una fractura patológica metastásica, digamos que el desenlace, como vimos en el caso de la catlasca, puede ser pues muy diferente.
Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la predicción de supervivencia de mi paciente. Y para eso, pues, se han ingeniado múltiples escalas y modelos de predicción. Sin embargo, aquí les traigo, digamos que dos. Eso es importante. Como les dije, la supervivencia puede variar de días a años y depende principalmente del tipo de tumor primario. La supervivencia media para pacientes con metástasis ósea por cáncer de pulmón, como le dije, puede ser de meses, mientras que se extiende a más meses en otros cánceres como el SEA de mama. Hay múltiples factores pronósticos para determinar la supervivencia. Sin embargo, pues para eso hay muchas escalas. Les traigo estas por si les sirve. Igual usted puede escoger pues, la que más le convenga y con la que esté familiarizado. Lo que tenemos que tener en cuenta, eso es importante con respecto a lo que sigue y es la cirugía. Digamos que la cirugía debe ser debe ser el tiempo de cirugía o el tiempo de recuperación, obviamente debe ser menor al tiempo de la sobrevida, y eso es importante porque pues no vamos a operar a un paciente para que pase sus últimos días en cama y postrado, sino que la idea es precisamente lo contrario, operar al paciente y el tiempo de recuperación sea mucho más corto, y de esta manera pues le podamos proporcionar al paciente una calidad de vida satisfactoria en sus últimos días de vida. Una vez tenemos la sobrevida del paciente, debemos definir cuál es el estado de hueso involucrado. Eso es importante porque aquí tenemos, digamos, varios escenarios. Primero, el escenario de una fractura patológica instaurada, que digamos que es el que nos vemos más enfrentados nosotros como ortopedistas. El segundo escenario es el manejo profiláctico en lesiones con alto riesgo de fractura o fracturas inminentes. Y el escenario de una lesión metastásica que es única. Entonces, digamos que, pues, con respecto al primer escenario, la fractura patológica instaurada, ya vamos a hablar más adelante con respecto al manejo quirúrgico, pero en términos generales, una fractura patológica instaurada, pues, requiere manejo quirúrgico, a menos de que el paciente, pues, no pueda recibir el tratamiento óptimo adecuado por sus múltiples comorbilidades o por su supervivencia. Tenemos que tener en cuenta eso. Con respecto a la fijación profiláctica, entonces tenemos que tener en cuenta que han habido, digamos que múltiples definiciones de lo que es una fractura inminente. Les traigo pues como varias: destrucción de más del 50% de la circunferencia del hueso cortical, un fémur, una lesión femoral proximal que mida más de 2.5 centímetros, una avulsión patológica del trocánter menor o dolor a pesar de la radiación. Digamos que otras teorías que se han suscitado es que es una afectación cortical axial de más de 30 milímetros y una afectación cortical circunferencial de más del 50% como factores predictivos de fractura. Sin embargo, en este momento, digamos que lo que más usamos es la escala de Middles. La escala de Middles pues es fácil de usar, es reproducible. Con la escala de Middles pues vamos a tener varios datos. Primero es el sitio de fractura, el sitio de la lesión, si es en extremidad superior, en extremidad inferior o peritrocantérica. En la apariencia, en el rayos X, entonces vamos a definir si es blástica, mixta o lítica, el grado de corteza involucrado, si es 1/3, 2/3 o más de 2/3, y si es un dolor medio, moderado o funcional, o sea, que es aquel que digamos que está cuando el paciente tiene que realizar sus tareas básicas como pararse o movilizarse. Entonces, cuando este score nos da mayor de 9, el riesgo de fractura es inminente y digamos que está indicada la fijación profiláctica. Cuando es 8 es borderline, entonces digamos que aquí vamos a individualizar al paciente y definir si se considera o no la fijación. Y cuando es menor de 7, definitivamente pues el tratamiento que se recomienda es no quirúrgico. Digamos que el Middles ha demostrado una sensibilidad del 91% y una especificidad apenas del 35% para predecir el riesgo de fractura, pero es, digamos, que es lo que usamos actualmente. Posiblemente, posteriormente vamos a migrar hacia otras cosas. Aquí tenemos un ejemplo de una fijación profiláctica. Esta osteosíntesis se hizo en el Hospital San Vicente de Río Negro, en el que el paciente pues tuvo un Middles de más de 9 y se benefició de esta osteosíntesis, que ahorita vamos a hablar de sus especificaciones, pero aquí vemos pues que es un clavo cefalomedular que ofrece la posibilidad de aplicar cemento por medio del constructo. Y esa es otra fijación profiláctica que se hizo pues a otra paciente. Esa es una paciente que tuvimos hospitalizada hasta la semana pasada, tenía 84 años con un SEA de vejiga, un compromiso ya poliostótico, y pues se le puso este clavo intramedular con cementación del foco. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la fijación profiláctica? Primero, que pues reduce obviamente el tiempo quirúrgico. No es lo mismo operar una fractura que operar pues un hueso que no está fracturado. Previene también la discapacidad, reduce las tasas de transfusión, ofrece una movilidad temprana y una alta temprana, obviamente, con reducción de la estancia hospitalaria. Entonces, eso es muy importante. Cuando haya indicación de que el paciente reciba una fijación profiláctica, pues debemos ofrecérsela.
Nuevas tecnologías vienen en camino. Por ejemplo, este es el modelo de elementos finitos basados en tomografía. Digamos que pues obviamente no tenemos mucha disponibilidad, pero se trata de una posibilidad pues de utilizar la tomografía utilizando una herramienta modeladora de métodos de fijación finitos, y esto digamos que en términos generales produce una generación en volumen 3D que puede ser empleados para obtención de modelos biomecánicos para aplicarlo pues digamos que en afecciones ortopédicas. Sin embargo, pues obviamente no tenemos disponibilidad de eso en todos lados, entonces nos seguimos apoyando de mirrors para definir el riesgo de fractura patológica inminente. Y con respecto a la metastasectomía, pues tenemos que tener en cuenta que el paciente que tenga un CA primario y tenga una metástasis única y esta sea de crecimiento lento, como vemos en el CA de células renales, en el condrosarcoma metastásico o en el CA incluso de tiroides, digamos que podría ofrecerse al paciente la posibilidad de un control intralesional con la resección del foco, digamos que en resección del foco y asociado pues a material de osteosíntesis. Y aquellos también tumores que sean resistentes a la quimio, a la radio, también digamos que obviamente hay que individualizar, pero es otra opción de ofrecerles al paciente que se presente con una metástasis única y un CA de crecimiento lento. Esta es una paciente operada en el servicio, una paciente con antecedentes de CA de mama, renal y de tiroides. Venía pues digamos, con un buen manejo. Posteriormente ella tenía dolor en el muslo derecho, dolor con mucha limitación funcional, y tenía una lesión captante en el tercio medio del fémur derecho con unos rayos X pues, y una clínica y un MIRES pues, con un riesgo de fractura muy alto. Entonces, lo que hicimos, o lo que se hizo en el servicio, pues fue hacerle una resección del foco y aplicaba pues una material de osteosíntesis específico para el tratamiento de esta metastasectomía. Bueno, como cuarto punto, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál método de fijación vamos a utilizar. Y esto es muy importante porque digamos que hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos de estabilización quirúrgica, y el primero es la reducción del dolor. El paciente se le debe permitir una movilidad temprana. Esto también es importante porque pues, muchos pacientes que vayan a estar postrados en cama, se va a facilitar el cuidado de esos pacientes, y también vamos a prevenir pues, la progresión de la lesión a nivel local. Los principios de la estabilización quirúrgica como tal, entonces, es que el paciente pueda tener un apoyo inmediato, y esto va, digamos, que va a estar encaminado al qué sistemas debemos utilizar que sea lo suficientemente rígido como para dejar que el paciente pues, se pueda movilizar rápidamente. Este sistema entonces debe realizar una protección completa del hueso, y digamos que la radioterapia es fundamental porque esto nos va a permitir que haya un control local del proceso tumoral a ese nivel. Aquí vemos entonces varios ejemplos de pacientes del servicio. Digamos que lo que quiero recalcar aquí es la importancia de que haya una protección completa del hueso, y para el tratamiento específico de huesos largos, que es el objetivo de la charla, los clavos intramedulares pues ofrecen esta posibilidad. Recuerden pues que hay que hacer en la mayoría de los casos el control del foco con un curetaje y un cementado adecuado. Obviamente, pues de eso voy a hablar más adelante, ahorita les comento. Con respecto al cementado, lo importante es que miren ese cementado, pues que tenga la forma del hueso adecuada y que no queden tejidos blandos. Este es otro ejemplo del paciente que vimos anteriormente. Entonces vemos que hay una protección completa del hueso, una protección completa de la cabeza, del cuello femoral, y pues debemos evitar en pacientes con fracturas patológicas los clavos cortos. Si se va a llevar al paciente a cirugía, pues hay que proteger toda la longitud del hueso. Aquí vemos entonces otros ejemplos. Si vamos a hacer vamos a aplicar material de osteosíntesis en fracturas patológicas de fémur, pues por favor protejamos la cabeza y el cuello también. Con respecto pues al uso de placas, digamos que hay indicaciones específicas del uso de placas. También el realizar fijaciones internas con una reducción directa del foco pues va a permitir acceder adecuadamente al foco de fractura, hacerle un adecuado curetaje, aplicar cemento, pues muchas cosas, y digamos que en varios escenarios vamos a tener que recurrir a eso, pero pues la idea es que sea una longitud adecuada, que determinemos adecuadamente la longitud de tornillos de la placa, porque pues a mayor rigidez vamos a tener posiblemente con respecto a las placas complicaciones, y pues obviamente esos sistemas tienden a fallar. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente pues, del servicio. Es un paciente con un CA de próstata que ameritó fijación profiláctica, pero pues no tenía canal medular. Era imposible acceder al canal medular
para aplicación de un clavo cefalomedular, entonces se le ofreció al paciente la posibilidad de una placa pues, que protegiera la mayoría de la longitud del fémur. Con respecto al curetaje y la aplicación del cemento, pues tenemos que tener en cuenta que eso va a depender de la localización, del tamaño de la lesión, y digamos que se individualiza la decisión de si requiere o no curetaje óseo y cementado. Sin embargo, pues en los pacientes a los que se les pueda ofrecer hay que hacerlo, porque tenemos que tener en cuenta que las tasas de consolidación en pacientes con fracturas patológicas son menores del 30%, hay que, digamos que tener la idea o ir a cirugía con la idea de que el paciente que tenga una lesión metastásica ósea no va a consolidar, y bajo esa premisa pues vamos a tener que realizar todos los esfuerzos para que el paciente tenga una fijación óptima, y pues dentro de esto pues el curetaje óseo, el cementado del foco nos va a ayudar demasiado. Esto es importante pues porque como vemos acá el paciente se le realizó esta osteosíntesis, una fractura patológica pues no consolidó y requirió pues reintervención posterior. Y pues aquí con respecto al cementado, hay que tratar de que ese cementado pues no invada los tejidos blandos. Yo sé que en ciertos momentos es muy difícil el control del cementado, pero hay que tratar pues de que quede lo mejor posible. Con respecto al manejo de fracturas periarticulares, pues tenemos que apoyarnos obviamente ya del equipo de prótesis que nos va a ayudar a tomar la decisión de cuál es el material óptimo. Usualmente pues vamos a requerir de prótesis cementadas para el manejo de fracturas periarticulares, sobre todo pues en la cadera, en la rodilla. Digamos, como les dije, es multidisciplinario la elección. Vamos a escoger vástagos largos. Aquí vemos pues una lesión pues, en fémur proximal y diaficiario, entonces tenemos que escoger, digamos que longitudes adecuadas, prótesis adecuadas para el paciente. No se nos puede escapar pues de la posibilidad de proteger todo el hueso en esas fracturas específicas. Y aquí tenemos un paciente de 81 años también del servicio con un CA de mama, con esa lesión pues que ustedes ven en fémur distal, que se le ofreció la posibilidad de hacer un manejo con una endoprótesis, pues mejorándole sustancialmente la calidad de vida. Para terminar con respecto a esta parte de qué implante utilizar, pues es importante que digamos que teóricamente algunos textos refieren la necesidad de hacer ventanas óseas usualmente en pacientes que tengan o que tengan lesiones que requieran manejo profiláctico. Usualmente las presiones que se alcanzan cuando hacemos un fresado del canal medular que no está fracturado ascienden a 450 milímetros de mercurio, donde usualmente pues se recomienda que esta presión no sea mayor de 25 milímetros de mercurio para evitar émbolos. Algunos textos pues refieren la posibilidad de realizar ventanas óseas para disminuir esta presión, y es importante, y recalco acá otra vez, la necesidad de determinar el tipo de lesión que tenga el paciente, porque fresar un canal medular de un fémur con un paciente que tenga un CA primario, pues es llenar todo el canal de la lesión. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, y fue lo que pasó con el caso de la catrasca que les mostré, que ya tenía lesiones en fémur proximal, incluso en el área peritrocantérica. Bueno, el papel de la radioterapia en el postoperatorio es sumamente fundamental. Esto reduce el dolor, mejora la función, hace un control local como tal de la lesión. Con respecto a la radiación de carga única o múltiple, digamos que digamos, en algunos textos es controvertida, sin embargo, pues va a estar, digamos que en razón del radioterapeuta, la necesidad del tipo de radioterapia que el paciente va a utilizar. Y pues obviamente el control local del tumor es fundamental. Aquí vemos, por ejemplo, una paciente que tuvimos este mes en el servicio. No es pues específicamente un hueso largo, pero les quiero mostrar cómo esta paciente, aunque se le realizó todo el manejo óptimo de su fractura patológica, vemos como al no recibir radioterapia, aunque se indicó, pues vemos como esas lesiones ya se han, digamos que, expandido hacia toda la parte de la pelvis. Entonces es fundamental que miren que solo en meses pues ya la lesión se ha expandido demasiado, solamente por no recibir la paciente la radioterapia adecuada. Como quinto punto, entonces, debemos determinar si el paciente se beneficia o no de alguna intervención no quirúrgica. Y para hablar, pues, sobre esto, solamente para tocar el tema, pues que tenemos también a la mano algunas herramientas.
En el paciente que tiene un Middles menor de 7, que no se beneficia de osteosíntesis, pues es fundamental determinar si el paciente se va a beneficiar de algún manejo no quirúrgico como los agentes moduladores óseos, y dentro de eso pues los bifosfonatos y el denosumab tienen un factor fundamental. Digamos que esto va a ser obviamente también individualizado, va a depender de las comorbilidades del paciente, si el paciente tiene falla renal o si tiene alguna otra comorbilidad, pero es importante que lo tengamos a la mano porque pues, va a ser una herramienta fundamental. En los pacientes que usualmente se presentan con tumores sólidos o mieloma múltiple, cáncer de mama o cáncer de próstata, el denosumab en algunos estudios retrasa el tiempo del primer evento relacionado con el esqueleto hasta un 16 y un 18%, y pues esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Con respecto a la radioterapia en el paciente que no se llevó a cirugía, pues es importante porque va a mejorar, pues digamos que la respuesta al dolor hasta un 80% de algunos estudios. Sin embargo, hay que tener en cuenta y hay que explicar al paciente que inicialmente puede haber aumento del dolor y que esto es normal. Algunos textos refieren que el tipo de tumor primario es fundamental para definir la influencia de la respuesta de la radioterapia al dolor, y esto es un paciente que tuvimos en el servicio, un paciente con un CA de pulmón, que tuvo una metástasis, las que ven ahí en el peroné, y se usó pues radioterapia solamente para el control local. Con respecto al manejo del dolor, pues obviamente aquí vamos a requerir de la mano de los especialistas en dolor, cuidado paliativo. Digamos que analgésicos hay muchos y tenemos a la mano los AINES, los opioides en el dolor moderado. Algunos textos refieren el uso de corticosteroides en el momento agudo del dolor, pero ya obviamente va a haber un momento en el que ya vamos a tener que recurrir a bloqueos, a catéteres epidurales o a un equipo pues, de cuidados paliativos multidisciplinario que nos ayude al control del dolor en estos pacientes. Hay intervenciones no quirúrgicas como la ablación tumoral por radiología intervencionista. Digamos que esto es un boom y en los últimos años pues, se ha utilizado. Se ha utilizado la radiofrecuencia y la crioablación para el manejo local de los tumores, pues de las neoplasias metastásicas, e incluso el uso de cemento, como vemos acá por tomografía. La quimioterapia y los agentes moleculares, eso es fundamental en pacientes que tengan tumores o sea primarios quimiosensibles, pues el control global de la enfermedad va a ser fundamental para la sobrevida de estos pacientes. En manos del oncólogo está pues el tratamiento de los pacientes con respecto a la quimioterapia, pero es fundamental pues que haya un equipo, como les dije, multidisciplinario que pueda tratar a esos pacientes. Bueno, entonces ya para concluir, los mensajes que quiero que se lleven para la casa es que tenga en mente siempre la posibilidad de una neoplasia ósea primaria, y para eso la biopsia va a ser fundamental. No fije de inmediato los pacientes con fracturas patológicas, digamos que no son emergencias, son pacientes que se fracturan usualmente con traumas de baja energía, que no tienen tanto lesión de tejidos blandos, son pacientes que con el manejo del dolor médico y con inmovilización van a soportar, mientras que se define con la biopsia cuál es el origen de la lesión, estadifique con respecto a las neoplasias óseas primarias, y pues el uso de la quimioterapia neoadyuvante es fundamental en estos pacientes. En el escenario de una fractura patológica de origen metastásico, es sumamente importante determinar cuál es el origen de la lesión, hacer todos los estudios de extensión necesarios, determine la sobrevida del paciente con las escalas de predicción, piense en los principios de fijación que les mencioné y el uso de la radioterapia como terapia pues, ayudante posteriormente. En metástasis óseas monostóticas, defina si el paciente tiene buen pronóstico, realizar una resección amplia y con ayuda de la quimioterapia pues, para tumores quimiosensibles. Y si el paciente es de mal pronóstico, pues determine qué fijación necesita el paciente, y pues si el tumor es quimiosensible también, pues defínala con el oncólogo. Siempre radioterapia posterior a la fijación, sobre todo en resecciones amplias, pues digamos que esto es debatido, si usted pues tiene una resección amplia y digamos que va a depender también de si sea primario o no a radioterapia, pues es una posibilidad, pero en general se prefiere siempre dar radioterapia después del control local. Y para metástasis óseas poliostóticas, pues igual estabilice, determine la necesidad de quimioterapia en tumores quimiosensibles y siempre radioterapia posteriormente para el control local. Muchísimas gracias.